1985 es un año de transición, es un año de grandes cambios. El Uruguay salía de 12 años de terrorismo de Estado, de dictadura, y el primero de marzo el doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Tarigo asumen la presidencia y vicepresidencia de la República. El periodo que se abre en el 85, justamente Gerardo Caetano, por ejemplo, que ha estudiado mucho ese periodo, lo llama el periodo de la transición democrática. O sea, él dice, él asume la periodización que hace Luis Eduardo González de la dictadura, que habla de la dictadura transicional entre el 80 y el 84, y Caetano dice, pero en realidad la transición para mí tiene dos etapas, una la de la dictadura transicional y otra la de la transición democrática, que es el gobierno de Sanguinetti. En mi libro La Reconquista establezco el periodo de la transición entre el 80 y el 90, es decir, desde el plebiscito en el cual desde la oposición derrotamos la propuesta constitucional de la dictadura, hasta el 90 en que termina el primer gobierno que nos tocó presidir, y que era la prueba decisiva de que la institucionalidad podía volver a funcionar. Entonces, tiene un fuerte carácter transicional ese gobierno, es decir, todos éramos, me parece, bastante contestes de que había que de alguna manera transitar de una dictadura a democracia, y eso era costoso, complejo y demás, pero también el gobierno de Sanguinetti, Partido Colorado, retoma el poder, ¿no? Vuelve al poder, y también tiene intereses fundantes. La primera presidencia estaba determinada a un objetivo fundamental, que era el cambio en paz. O sea, que 5 años después de aquel 1 de marzo en que asumíamos, pudiéramos entregarle a otro presidente electo por el pueblo en paz y libertad el mando. La transición política generalmente se la ve en términos muy políticos, es decir, se trata de negociar, partidos políticos, élites, dirigencias, autoridades, construyen alrededor de una mesa un espacio político en movimiento que va desde el autoritarismo hacia la democracia. Todo estuvo al servicio de ese cambio en paz, es decir, que se retomaran todos los mecanismos de la vida democrática tradicional, digamos así, en un efecto restaurador, y que ello pudiera transitar en paz por oposición y en diferencia a lo que estaba ocurriendo en Argentina, por ejemplo, que era una imagen constante de agitación y de conflicto que veía la población uruguaya, que veía la ciudadanía uruguaya. Pero se pierde un poco de vista que lo que está motorizando todo eso y lo está llevando adelante es toda una movilización social que ve la transición de otra manera, es decir, imagina la democracia de una manera diferente. Ser un militante gremial en esa época era algo bastante común, había un empuje de la militancia por el final de la dictadura, la transición dictadura-democracia, a tal punto que en aquel momento en el IPA había agrupaciones gremiales que respondían a los distintos partidos políticos, Blanco, Colorado, Frente Amplista, y era bastante común en el diálogo y la discusión se daba de manera bastante franca y bastante fraterna. Los gremios estudiantiles en aquella época van a seguir la tradición acuñada desde los años 60, a nivel universitario de más larga data, que es que la totalidad, que todos los estudiantes, todos los jóvenes de un centro de estudio pueden ser parte de ese gremio estudiantil.
Esa es una de las diferencias significativas, por lo menos que nosotros los viejos las vemos a partir de los 90, del año 2000, donde se siente que son solo parte del gremio estudiantil aquellos que participan activamente del gremio estudiantil. En aquella época, no. El gremio lo integraban la totalidad, o lo podrían integrar la totalidad de estudiantes de esa facultad o de ese instituto, como el IPA. El CEIPA en el 1985 tenía reivindicaciones bastante claras, se volvía a las autoridades democráticas, pero algunas cosas que habían estado instaladas previas a la dictadura no se habían instalado, y entonces la plataforma reivindicativa del CEIPA puntualmente pedía en algunas cosas turno nocturno, que no existía, había algunos límites, cupos en algunas asignaturas, había un tratamiento bastante licial en el IPA en cuanto a su formato, pero esas eran reivindicaciones a la interna. Las reivindicaciones políticas más contundentes pasaban por la plataforma que decía por el CAC, Consejo Asesor y Consultivo, hacia el cogobierno. En una asamblea bastante multitudinaria del CEIPA habíamos definido eso como la plataforma reivindicativa y como la consigna del gremio para plantearle al CODICEN. Teníamos también algo vinculado con el magisterio, que en ese momento funcionaba en el tercer piso del IPA, en el segundo piso del IPA, y que eran muy exigentes con las compañeras, porque la mayoría eran compañeras, con respecto a la vestimenta y todo eso, y también con el tema de la participación. Se pretendía tener un sistema de participación como el de la universidad. Pero entonces había todo un empuje de la democracia, había una cantidad de reivindicaciones que nos habían quedado pendientes. Nosotros lo que estábamos pidiendo, como en primer lugar, era un consejo asesor y consultivo que ya existía en el IPA predictadura, entonces no estábamos pidiendo ninguna innovación. En algún caso se nos achacaba que era anticonstitucional el pedido y nosotros teníamos un respaldo constitucional por dos constitucionalistas, Horacio Casinelli Muñoz, por un lado, y Gonzalo Aguirre, que en ese momento era senador, después fue vicepresidente, pero que era un reconocido jurista, que de alguna manera respaldaban que nuestra reivindicación era viable desde el punto de vista de la Constitución. Y eso sería básicamente como el reclamo fundamental. También otro reclamo que se hacía en ese año 85 era contra algunos docentes que permanecían de la época de la dictadura. Había una que era una maestra, que no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero la nombraban y era como el demonio, y incluso en un momento dice, está fulana, está la profesora, y entonces nos invitaban a que saliéramos de clase, subiéramos al piso superior donde estaba funcionando en aquel momento el Instituto Magisterial, porque se ve que la docente también tenía grupos allá, y bueno, y todo el mundo aplaudiendo hasta el salón para que la profesora se retirara. Las cosas se fueron dando, asambleas bastante multitudinarias, diálogo cortado, y en algún momento, previo a vacaciones de julio del 85, se plantea la posibilidad de que si el diálogo no continúa o no se va para ningún lado, bueno, la idea es ocupar el instituto como forma de convocar al diálogo, como medida de fuerza para convocar al diálogo. Y efectivamente, un tiempo después, se ocupa el IPA. El tema de la ocupación fue la culminación de todo un proceso de medidas graduales. Se arrancó de repente con asamblea con paro estudiantil por un día, 2 días, no sé, ahora no recuerdo la cantidad.
O sea, fue gradual. La ocupación fue como la medida extrema y que se fue generalmente, se fue llegando hasta eso porque o se daba el rechazo a los reclamos o el silencio, la no respuesta. Hubo alguna movilización que se hacía hasta el Codicen, que está ahí en la calle Soriano, en Río Negro. Y entonces, bueno, como no se iba logrando esa respuesta o una forma de un espacio de negociación, se terminó llevando a decidir la ocupación. En la plataforma estábamos todos de acuerdo, o sea que no era un tema de partidos, digamos. Estaba claro el pedido del Consejo Asesor y Consultivo y el camino del cogobierno, era un planteo gremial, no partidario. Yo recuerdo gente de la agrupación colorada planteando no ocupar el IPA, pero sí una marcha desde el IPA hacia el Palacio Legislativo, planteando medidas alternativas para no llegar a la ocupación, pero nunca cuestionando la plataforma, sino cuestionando las medidas que íbamos a tomar. Por un lado, en el año 85, cualquier conflicto era sustancial, importantísimo, porque veníamos de una tradición, insisto, de 12 años de no haber podido tener ninguna conflictividad, pero antes de la dictadura teníamos un nivel de conflictividad muy alto, todo el gobierno de Pacheco y Bordaberry, ¿verdad? Por lo tanto, esto es como, bueno, los conflictos pasan de vuelta a estar en la primera plana. Por otro lado, efectivamente, en el año 85 los conflictos, por decirlo en un mal lenguaje, rendían mucho, porque no estaban desgastados como a veces podemos visualizarlos hoy, ¿no? Hay veces que hoy hacemos un paro o una huelga o una concentración o una marcha y va poca gente en algunos casos, ¿no? Porque a veces se ve como un abuso, otra vez otra vez este reclamo. En el año 85 no es que no hubiera, pero bueno, todos los reclamos parecían necesarios, importantes. Yo estaba haciendo unos volantes en el IPA, tenía mi mimeógrafo, estaba haciendo unos volantes ahí en el momento en que el IPA fue ocupado. Lo primero que hicieron fue impedir el acceso, cerrar, digamos, la posibilidad de que la gente ingresara. Entonces, lo que ocurrió es, estaba el acceso y toda la calle ahí rodeada de gente que se fue juntando, gente muy rápidamente se llenó de gente. A tal punto que en ese momento obviamente no había celulares. Yo recuerdo que pido alguna ficha de teléfono para hacer alguna llamada y me llenaron de ficha de teléfono hasta que una señora, una vecina de enfrente me dijo, vení, yo te doy el teléfono en casa, llamás de ahí para hacer alguna llamada, para avisarle a alguna gente que habían, de alguna manera nos iban a desalojar. Una vez que impiden el acceso, digamos, lo que hacen es desalojar la cuadra, ¿no? Y entonces queda toda la cuadra de Avenida del Libertador vacía, los policías en las esquinas, digamos, impidiendo el paso, y nosotros pensando que era hasta ahí. Dirigente del Partido Comunista, por eso yo era diputado por Democracia Avanzada, porque el partido tenía, su dirigente estaban proscritos, no podía integrar las listas, integramos gente que no nos conocían como comunistas y por lo tanto, y integraba el Comité Central del partido, que se reunía, ese día estaba reunido en un local que era de la Juventud Comunista en la calle Acevedo Díaz y Canelones, una reunión de todo el día. Y estando en la reunión, llaman por teléfono al local diciendo que están desocupando el IPA. Y yo sabía que si decían eso, el que tenía que salir era yo. Conseguimos un auto, arrancamos para el IPA y cuando veníamos cruzando a 2 cuadras acá en la calle Rivera y Bransen, venía en una moto un fotógrafo de la hora que venía a cubrir un partido ese domingo. Lo paramos y dice, ¿a dónde van? Vamos al IPA que están desocupando.
vinieron los coraceros, rodearon el IPA y toda la zona del Palacio Legislativo. Yo estaba afuera, no estaba ocupando en ese momento, había otros compañeros ocupando. Y bueno, y hubo una represión importante con rebenque, no sé qué era lo que tenían, nos pegaban con eso, algunos compañeros salieron heridos, a mí me pegaron en la espalda, y los compañeros que estaban adentro fueron algunos de ellos detenidos y llevados a Minas y Paysandú, por allí, Cerro Largo, que estaba la brigada que había ido a desocupar. Bueno, cuando llegamos ya era una realidad totalmente diferente a lo que pasaba los días previos. Digamos, los días previos había policía en la vuelta y eso, pero en un marco sin ningún tipo de inconveniente por ninguno de los dos lados. Ya ahí lo que teníamos era la Guardia Coracero, con un operativo, con un gran despliegue en toda la zona, que nosotros pudimos llegar al lugar, porque en aquel momento era una cosa curiosa, digamos, el carnet de diputado, que era un cartoncito, era como un salvoconducto que hasta la policía no sabía si había que dejarnos o dejarnos, pero con ese carnet llegamos al lugar donde estaba el jefe del operativo y nos planteamos que no, la oposición a que se hiciera la desocupación de esa manera, y ahí es que se genera un altercado muy fuerte, donde en ese altercado plantean, nos dicen de que que si nosotros no nos retiramos, nos van a detener a ambos. Seguimos discutiendo y en ese momento yo reconozco que el jefe del operativo se había abocado a otra cosa, se desplazó hacia otro lado y un coracero, no era un rango bajo, pero tampoco era el jefe del operativo, porque el jefe del operativo hasta ahora lo tengo en la cara quién es, violentamente lo que hace, al primero que agarra que estaba adelante es a Negro, y ahí cuando yo me pongo a decirle que no lo lleven, ya fue como un proceso tan rápido que lo agarraron, lo sacaron, y a mí me agarraron, pero al final, en la duda, me dejaron a mí, no me dejaron hacer más nada, y a él lo desplazaron hasta meterlo en el vehículo policial y llevarlo a una comisaría detenido, ¿no? Yo me quedé ahí, y eso fue como que, más allá que se terminó desocupando, también determinó otra circunstancia, que se habló de la desocupación, pero también se habló de que había dos legisladores que habían sido golpeados y uno además detenido en una comisaría. Y entonces, bueno, cuando empezaron a meterse las fuerzas del orden, se hacía muy difícil impedir su entrada. Y bueno, entonces había que buscar la forma de que la salida se hiciera de la manera menos traumática posible. Pero todo vivido con mucha tensión, o sea, se vivió tanto por los protagonistas, como cuando los protagonistas después lo compartieron con el resto de los compañeros, como una acción de suma violencia, que si no era violencia física directa, de una violencia simbólica muy fuerte, ¿no? Con mucha angustia, con mucha rabia, mucha frustración. Y demostrar que hay que cambiar, que eran necesarios cambios. O sea, como que la desocupación, lejos de resolver el problema, era apagar el incendio con nafta. ¿Sabían acaso esa policía otro método para desalojar una institución pública? Probablemente no. No conocieran otro método. Pero sí existían autoridades democráticas que me parece que no actuaron con la suficiente firmeza para imponer otras metodologías, imponer otros diálogos para llegar a determinados acuerdos. Hoy, con el paso de los años, yo te diría que lo que quería Pibel era ejercer la autoridad, pero
en un momento de mucha convulsión, donde a veces los límites eran muy imprecisos, porque pasábamos de un estilo muy represor, ¿no?, muy autoritario, y nosotros queríamos rápidamente, y capaz que nos pasamos hacia la otra punta, ¿verdad? Y éramos demasiado liberales, libertarios, por decirlo de alguna manera, es decir, nos pasamos para el otro lado de no querer aceptar ningún tipo de autoridad. Entonces, a él le tocó vivir ese periodo y supongo que no debe haber sido fácil para él tampoco, pero de todas maneras en ese momento nosotros lo vivíamos como muy autoritario. La respuesta que daba el Codicen siempre se interpretaba como un resabio de autoritarismo, que a pesar de que Pibel Devoto era un hombre de confesión democrática, sin duda, pero que su visión y su proceder eran de carácter autoritario. Entonces la visión dominante era que, bueno, era la libertad contra el despotismo, y el Codicen presidido por Pibel Devoto era el despotismo. Entonces se interpretaba la respuesta o la no respuesta, o cuando se desocupa, por ejemplo, que hubo momentos de mucha tensión, como una acción de neto corte autoritario, creo que se hablaba, no solo en ese ambiente que yo me movía, en el discurso político de ese momento, del continuismo. Era una suerte de continuismo de la dictadura, el tipo de respuesta que daba el Codicen a los reclamos de los estudiantes de ese momento. Pibel Devoto había sido profesor del instituto durante los años de la dictadura, desde antes por supuesto, pero se había mantenido como docente durante los años de la dictadura. Era un docente claramente demócrata, cosa que no siempre sabíamos de los otros si lo eran o no, de hecho sabíamos de muchos que no lo eran. Un político integrante del Partido Nacional, conocido, había ocupado cargos de gran relevancia en gobiernos anteriores, un hijo preso y un excelente historiador. Entonces, en realidad, para quienes cursamos el IPA entre el año 77 y el 80, Pibel era como la oposición, digamos, era quien podíamos recurrir si... Yo no fui alumna de él, pero los estudiantes de él sí, era como a quien podían recurrir para conversar con tranquilidad. Yo creo que Pibel Devoto tuvo momentos, distintos momentos donde ejerció la autoridad, por ejemplo, inmediatamente de asumir, destituyendo a todos los docentes, o la inmensa mayoría de los docentes, íntimamente comprometidos con el proceso militar, comprometidos en la persecución a estudiantes, a colegas, que habían entrado, por supuesto, sin ningún tipo de concurso, eliminando asignaturas simbólicas de la represión y de la seguridad nacional, como las ciencias sociales de formación. Estudiábamos durante todo un año las patologías sociales, que eran el estudio de la subversión, durante un año entero. Eso fue eliminado por Pibel, ejerciendo una gran autoridad, un gran liderazgo de conducción de la educación pública. Lo apruebo y lo aprobé, pero también ejerció prácticas autoritarias, prácticas de no diálogo con los distintos actores de la comunidad que integran una comunidad educativa, tanto con docentes como con estudiantes. Justamente la consigna Pibel, Pibel, el IPA no es cuartel, resume un poco esa mirada de la acción de Pibel Devoto como un sustituto de la dictadura, de lo que era el CONAE. Como que la impresión que teníamos era que no habían habido cambios de la dictadura con respecto a ese primer año de democracia, como que había una continuidad en un perfil muy verticalista de la gestión del Consejo, donde realmente no había espacio para la participación estudiantil, no existía. Eso es cierto. De repente nuestra mirada estaba capaz un poco
Hoy, a 30 años, uno puede decir, no podemos comparar a Pivel Devoto con la dictadura, no lo podemos comparar. Nosotros lo sabíamos, pero el discurso como que se sobrecargaba, se sobredimensionaba un poco más porque estábamos con la sangre caliente, porque realmente, en forma objetiva, no había espacios para la participación estudiantil. Eso es objetivamente cierto. Y se lograron gracias a todo un proceso de lucha que abarcó el 85, 86 y hasta un poco más. Fundamentalmente con los estudiantes, su diálogo fue prácticamente inexistente. Es innecesario la inexistencia. Ahora tendríamos que ver qué es lo que pasaba, cómo interpretaban aquellos estudiantes o cómo lo interpretábamos el momento en el cual estábamos. No podemos disociar personajes y los contextos en el cual esos personajes viven. La diferencia entre la autoridad y el autoritarismo es muy nítida. El que no quiera entenderla es porque no hace ningún esfuerzo por entenderla, digamos, pero es nítida. Por más que es cierto que hay situaciones en donde la línea se traspasa para un lado y para el otro con facilidad. Los órganos de gobierno son órganos de autoridad. Está en la base de gobernar está el hecho de ejercer autoridad. El problema es que la autoridad no implica el autoritarismo. Es decir, la autoridad implica tomar decisiones, pero hacer todos los intentos posibles para que a esas decisiones se llegue a través del diálogo, del consenso, de la discusión, incluso también de tener la capacidad desde el gobierno de repente de tomar una idea que puede ser mejor de la que nosotros pensamos, etc. El autoritarismo es cuando nada de eso se pone en práctica. Entonces, la idea es, digamos, que en ese momento tan conflictivo de que se reinstalan las autoridades democráticas, que empieza nuevamente el juego de relaciones con otras bases entre los estudiantes y la autoridad, allí existe un conflicto implícito de saber, bueno, hasta dónde llega, digamos, esa transición, es decir, qué parte del poder que tenía la autoridad militar sobre la enseñanza lo va a transferir el poder civil a los estudiantes o a los docentes. Y entonces allí el conflicto, el diálogo autoridad-autoritarismo es en buena medida un diálogo performativo. Es decir, el mismo debate construye la frontera. El problema también es que todos los conceptos y todas las actitudes dependen mucho de los contextos. Entonces, es muy fácil hablar hoy de cómo no se dialogó más en el año 85, porque tenemos a esta altura 40 años de construcción, 40 no, 30 y pico, de construcción democrática, en donde se fue efectivamente edificando una política de diálogo. Pero en el año 85, yo creo que existían los riesgos, después de haber pasado 12 años de dictadura, de un desbande de la autoridad, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque prácticas que pueden ser muy normales hoy en día, en aquella época podían parecer muy rupturistas y podían ser tildadas de autoritarismo. Por ejemplo, una manifestación, una asamblea en el patio del IPA, hoy en día sería normal, no molestaría a nadie, pero en 1985 paralizaba las clases, detenía el funcionamiento normal de la educación, eso podía ser visto como un fenómeno rupturista y a su vez una reacción contra eso podía ser visto como un gesto de autoridad, quienes consideraban que esta era un exceso de los estudiantes, o como un gesto de autoritarismo por quienes consideraban que en definitiva una asamblea estudiantil es algo que es absolutamente normal en la vida de cualquier gremio estudiantil. Entonces ese debate se va a mantener durante mucho tiempo en la medida en que se vayan configurando y va a contribuir a su vez a configurar esas relaciones entre poder y estudiantes en el seno de las instituciones educativas y específicamente en el IPA. ¿Quién viola y quién no viola la laicidad? Es una interesante pregunta para formularnos. Me parece que se viola la laicidad cuando se coarta la posibilidad de libertad de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores, en cualquier ámbito,
La educación ocupa en el imaginario nacional un lugar muy importante. El Uruguay es un país culto, europeizado, alfabetizado, etcétera, etcétera. Entonces, la imagen del Uruguay culto es una imagen muy fuerte que además se tiene que renovar en cada generación. O sea, tienen que entrar nuevamente los estudiantes y cumplir por esa etapa. Entonces, lo que pasa con la educación sensibiliza mucho a toda la población. Si además a eso se le agrega una idea un poco ingenua de la educación como capaz de construir en el alumno el sujeto que se quiere construir, independientemente de cualquier otra cosa, y sobre todo si eso se da en la dimensión político-partidaria, entonces eso, digamos, ya transforma la educación en un verdadero problema. Yo recuerdo también un poquito después una entrevista que me hacen en Radio Carve, en donde se me plantea que nosotros estamos haciendo una ocupación contra autoridades elegidas democráticamente, ¿no? Y cómo entendíamos eso y cómo explicábamos eso. Ya te digo, la figura, la política partidaria estaba dentro del IPA, había algunas carteleras alusivas a algunas cuestiones, pero estamos hablando de un gremio en pos de una reivindicación. Las carteleras no tenían absolutamente nada que ver con las reivindicaciones de las asambleas. Había, recuerdo algunas discusiones dentro del CEIPA por la presencia de algún integrante del Consejo Ejecutivo del PIT-CNT que vino a dar algunas charlas, si se violaba o no se violaba la laicidad. Estaba por un lado eso, pero eso no era lo global, eso se usaba por algunos. Sí, hay muchos conceptos de laicidad que dialogan entre sí, que están casi siempre en conflictos y acá juegan algunos. Por ejemplo, lo que te decía, dentro del movimiento estudiantil se enfrentan diversas tendencias que se identifican por símbolos y por imágenes que también identifican a sectores políticos. Entonces, digamos, la laicidad como ajeno a la política partidaria no puede ser un aspecto que caracterice al movimiento estudiantil. Es decir, el movimiento estudiantil como movimiento tiene naturalmente como objetivo principal los objetivos educativos, pero dentro de él se mueven aspectos corrientes que forman parte de corrientes políticas globales. La política como política nunca viola la laicidad. Para mí en la educación la educación es una actividad política, se enseña de política, se enseña religión, se enseñan ideologías, eso no es violar la laicidad. Los estudiantes a nivel terciario además pueden expresarse con toda, me parece a mí, con totales libertades en cuanto a sus opiniones, porque además no estamos hablando de la enseñanza en un nivel en el que estamos formando adolescentes o niños, sino que estamos hablando de adultos. Ahora, el tema de la laicidad, fue presentado en 1985, forma parte de ese paquete disciplinador, digamos, que construye performativamente un peligro. El riesgo de la laicidad es una amenaza para algo, no se sabe bien para qué. Cuando uno es docente y ha trabajado con estudiantes se da cuenta lo difícil que es formar un estudiante en cualquier aspecto, no solamente, y perder tiempo tratando de formarlo en un aspecto solo político partidario es absurdo, porque en definitiva no logras nada por ningún lado. Bueno, pero para gente que está fuera de la enseñanza, imagina que, digamos, es la laicidad lo que configura las opiniones políticas de los estudiantes cuando son adultos. Entonces, poner el tema de la laicidad como un tema central implica también en ese debate performativo construir una frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo. La violencia fue la violencia verbal, el no querer no respetar la autoridad que tenía un representante nacional en esa circunstancia, y después en el caso de Negro fue tomarlo, agarrarlo, alzarlo como se alza cualquiera entre dos y llevarlo amenazado con el garrote que usaba comúnmente la guardia en aquel momento, y en mi caso empujarme, agarrarme, no dejar que saliera en defensa de ese compañero que lo estaban llevando. Me rodearon como entre cuatro
fuera cero. Y bueno, y eso fue la violencia que hubo con nosotros, ¿no? Que fue muy explícita, digamos, ¿no? Porque había gente que estaba, y eso se pudo también ver desde el punto de vista gráfico, ¿no? Y nadie los conocía mucho, bueno, eran dos diputados, pero la verdad que no estaban en la palestra ni en la opinión pública todos los días. Y a Gilberto Ríos incluso, le dicen, es diputado, no le pegué, pero no le creyeron mucho, lo metieron para dentro de una chanchita y lo sacaron enseguida. La Constitución de la República asegura en toda su plenitud la total independencia y autonomía del legislador en cuanto a que no puede ser bajo ninguna condición arrestado, salvo en el caso de infraganti delito, lo que la autoridad debe comunicar a la Cámara de Diputados o de senadores según corresponda, que es la que en definitiva toma una decisión sobre el legislador. Pero sus fueros, sus inmunidades, lo libran de cualquier acción policial. Y era un hecho absolutamente extraordinario porque no se registraban antecedentes de legisladores detenidos por la policía, maltratados y todavía haber sido llevados presos. Entonces le dije a Batalla, Hugo, le digo, esto es una barbaridad. Esto hay que llamar a responsabilidad al ministro del Interior. Y Batalla, que era muy pensativo, que era muy... seguimos hablando, veníamos en el auto, y dice, mira, vamos a llegar a Montevideo, vamos a averiguar bien todo cómo fue, y de pronto tu planteo es correspondiente. Vinimos, nos informamos, tratamos de hablar con la mayor cantidad de gente posible y cada información que nos daba agravaba la situación. La interpelación no fue por la ocupación al IPA. La interpelación que hace Yamandú Fau del ministro del Interior, Manini Ríos, en realidad es por la agresión de la policía republicana, creo, a el diputado Gilberto Ríos y el diputado Carlos Negro. Lo del IPA era como tangencial, digamos, había sido la excusa, pero después el tema quedó, digamos, no fue del todo bien, porque lo que se discutía era la represión y no lo que nosotros queríamos discutir en términos de la ocupación. A raíz del episodio de la ocupación y de una intervención policial en el cual algunos legisladores fueron empujados o algo por el estilo por la policía, se generó una situación y una interpelación. Estábamos en el comienzo de la transición, las cosas todavía en un clima de incertidumbre, difícil. Nosotros teníamos bancada de la 99 primero y después del Frente Amplio, y la bancada era el día martes. Entonces planteo en la bancada la idea de la interpelación, la bancada lo resuelve por unanimidad, la llevamos a la bancada del Frente Amplio, unanimidad, y entonces comunicamos a la presidencia de la Cámara que se va a plantear la interpelación. Entonces, en ese momento, a los pocos minutos, la mesa de la Cámara nos informa que el ministro va a concurrir ese mismo día en horas de la tarde. Toda interpelación se prepara, tú estudias los temas, los antecedentes, te lleva... Así que esos días que se toma el ministro para ir a la interpelación, para el interpelante, significan el tiempo para documentarse, informarse y poder hacer un planteamiento con la seriedad que se debe tener. Eran cerca de las 12 cuando nos dicen que a las 5 de la tarde comparecía el ministro. Yo ahí constituí un pequeño grupo de gente a la que le fui pidiendo
materiales, antecedentes, elementos históricos, y que me los trajeran y que yo iba a trabajar solo con esos materiales. No había tiempo de formar un equipo, de deliberar colectivamente. Excelentes compañeros trabajaron brutalmente y me aportaron una cantidad de información que yo la tenía, pero la tenía en mi memoria y a veces habría que confirmarlo, habría que... Bueno, entonces cuando me trajeron todo eso, es cuando me pongo a prepararla solo, con toda esa documentación, y en realidad el planteo central era lo que yo iba a señalar de violación de la Constitución. Podía citar antecedentes para darle mayor brillo o citas históricas, pero el planteo era político, es decir, el Parlamento es un órgano por naturaleza político y por tanto yo tenía claro que el planteamiento era político. Entonces decido afrontarlo y por una razón o por otra la sesión creo que comenzó cerca de las 7. Así que yo fui con una preparación, digamos, apresurada, acelerada, porque no había los tiempos. Cuando entro a la sala de sesiones, un funcionario me dice, el presidente de la Cámara le pide si puede pasar por su despacho. Una cosa natural, rutinaria. Entonces voy al despacho del presidente, me abren la puerta y cuando entro estaba el presidente de la Cámara con el ministro del Interior. Y entonces me dice el presidente de la Cámara, y Yamandú, ¿cómo se arregla esto? Y le digo, esto no se arregla en tu despacho, le digo, esto se arregla en la Cámara. Bueno, pero no podemos conversar, ver un poco, analizar. Le digo, mirá, discúlpame, la interpelación está votada, y por tanto yo no tengo alternativas. Siempre hablando con él, y no con el ministro, que no correspondía que lo haga con el ministro en el despacho. Buah, dijo el presidente, si es así, vamos a la sala. Y entonces, digo, no cabe otra posibilidad. Y de ahí nos fuimos a la sala y por lo que recuerdo, que creo que era algo de las 7 de la tarde, que dio comienzo a la interpelación. Si nos hubieran desalojado y los diputados no hubieran recibido ninguna agresión, yo no sé si la dimensión que hubiera logrado el tema es la que se logró. Lo cierto es que a nosotros se nos trasladó el eje también, porque nosotros seguir con la medida después, cuando en realidad la gente estaba hablando de otra cosa. Hablaba del CEIPA sí, pero como lugar donde ocurrieron los hechos, pero no se hablaba por lo que nosotros queríamos que se hablara, sino que se hablaba por lo otro que pasó. Producto de eso, una bancada que era nueva, bueno, enseguida corrió la noticia de la detención de Negro, el intento de agresión que se iba hacia mí, y hicimos una reunión local del Frente Amplio y ahí se planteó la posibilidad de interpelación, y la interpelación hay que hacerlo a alguien del Poder Ejecutivo, y en este caso se caía Maduro, que era el ministro de Interior de ese momento, que era Manilo Ríos. La hace el diputado Yamandú Fau, fue la primera interpelación, fue una conmoción nacional la interpelación, transmitida por las radios en aquel momento. El Parlamento tiene dos posibilidades de llamar a sala a un ministro. Una, por el artículo 119 de la Constitución, que es que por 1/3 de integrantes de la Cámara se puede llamar al ministro para que dé explicaciones y la Cámara se puede pronunciar si le satisfacen o no las explicaciones que el ministro dio. Históricamente fue el mecanismo que se usó prácticamente en todas las interpelaciones. Salvo alguna excepción, una de las cámaras convocaba al ministro, si tenía los votos necesarios, el ministro estaba obligado a ir, el ministro era interpelado, el ministro contestaba, los diputados participaban del debate y luego la Cámara resolvía si se aceptaban las explicaciones o no. Aunque no estaba establecido en norma jurídica alguna, pero la costumbre política era que un ministro censurado
por este procedimiento del 119, si era censurado, renunciaba a su cargo. Hay infinidad de antecedentes que, llamados por este artículo 119, bastaba que la Cámara lo censurara para que él políticamente se sintiera desautorizado y renunciaba. El otro procedimiento es el que está previsto en los artículos 147 y 148 de la Constitución, que es un mecanismo más complejo, ¿verdad?, donde participan la Cámara que promueve la interpelación, la Asamblea General, y luego de determinadas etapas que se desarrollan, si en última instancia la Asamblea General mantiene el voto de censura, el presidente de la República tiene dos opciones: o acata que su ministro fue censurado y renuncia, o puede decir que no está de acuerdo con lo que la Asamblea General resolvió y entonces disuelve el Parlamento y llama a nuevas elecciones. Producto de la reforma constitucional, por primera vez, cuando se estaba interpelando a Daniel Ríos, se plantea aplicar el artículo de la Constitución, que es la censura, digamos, que implica tener 2/3, sino la disolución de las cámaras, nuevas elecciones. Se planteó esto que en la última interpelación se planteó ahora, digamos, que parece que es una cosa nueva, y fue una decisión ahí del presidente de la República, Sanguinetti, como para endurecer la situación. Ya quiere interpelación, bueno, para que yo saque este ministro apliquen esto. Que eso podría significar que a los 8 meses de la democracia, una nueva elección nacional. Eso incluso desvió el eje de la interpelación, hubieron cuartos intermedios, reuniones de bancadas, porque las situaciones eran diferentes. Wilson había salido, podía hacer una elección. Esa movida generó un montón de situaciones que no tenían nada que ver ni con los dirigentes del IPA, con la desocupación, con la agresión al legislador, sino que cambiaba el horizonte del eje político en ese momento. Él y los políticos sabemos cuáles son las reglas políticas del Parlamento y que no iba a haber votos para hacerlo por ese procedimiento. Entonces dio la sensación de un presidente fuerte, de un presidente decidido, que en el marco de la Constitución desafía al Parlamento y derrota al Parlamento con su criterio, todo dentro de la Constitución. Cuando se produce la interpelación y ella se estira y se alarga, en cierto momento parecía que el ministro, Carlos Manini Ríos, estaba en el aire. Me viene a ver en la mañana, luego de una larga sesión, y me dice, bueno, yo creo que me voy a tener que renunciar porque no creo que pueda haber los votos para sostener la posición del gobierno. Entonces yo le digo, no, el gobierno no puede dejar caer al ministro del Interior. Estamos comenzando un gobierno. Si ya el primer conflicto, por algo anecdótico, no es que hubiera sido una cosa gravísima que hubiera ocurrido, vuela el ministro del Interior, se entra a comprometer la institucionalidad y los enemigos de ella van a aparecer y van a retornar. En consecuencia, vaya ministro y diga que el gobierno está dispuesto a sostenerlo y que el gobierno está dispuesto a llegar a todas las consecuencias necesarias y que si el Parlamento quiere censurar, que censure en serio y el gobierno puede estar en la disposición de llegar incluso a la disolución parlamentaria y a la nueva elección, tal cual lo prevé la Constitución de la República como un recurso. Entonces, no era fácil la respuesta, porque tú podías quedar como que te habías asustado con el planteo del presidente. Entonces, la reacción que yo tuve fue la de agraviarme con lo que había dicho Sanguinetti. La de decirle que el presidente no tiene ningún derecho a indicarle al Parlamento qué camino tiene que optar para censurar a un ministro. Me acuerdo que le dije, meta usted la nariz en su pañuelo, que el Parlamento va a meter la suya en el pañuelo de él, ¿no? Digo, por tanto rechazamos con la mayor fuerza esta injerencia que el presidente de la República quiere tener en el Parlamento, de hacerlo ir por un camino que no es el que el Parlamento quiere. Este Parlamento decidió interpelarlo por el mecanismo que lo hizo y lo va a seguir haciendo.
y por más presión que del Poder Ejecutivo se haga, entonces ahí giró el punto de debate. De aquella amenaza que se nos hacía, pasamos a la ofensiva de agraviarnos. A esta altura no tengo violencia a reconocer que fue un recurso que me pareció que debía ir porque tenía que contrarrestar el hecho de que no votábamos la censura por temor a que tuviéramos que dejar la banca. Es decir, había que entender el momento y lo nuestro era justamente la consolidación institucional. Por eso entonces había que jugar todos los resortes. Cuando yo dije, con el derecho que tenía el gobierno de afirmar al ministro, y si el Parlamento quería ir a una confrontación, no el gobierno, no el presidente, si el Parlamento quería ir a una confrontación política, tenía que ser en serio y que la dirimiera la ciudadanía, que la dirimiera el voto popular en una nueva elección de Parlamento. La interpelación fue difundida por radio, y uno ahí adentro, estuvimos casi 24 horas de interpelación, más las horas que habíamos llegado antes al Palacio, nuestro mundo estaba metido ahí adentro y las repercusiones eran lo que ocurría ahí. Pero se puede decir que había un país atrapado por el tema de la interpelación a Manini Ríos. En el momento, en ese diálogo político, Sanguinetti respalda a Manini Ríos. Amenaza con ir a la disolución de las cámaras y los diputados, por su parte, amenazan con llevar hasta ese extremo la situación si es necesario para hacer que, el gobierno respete sus fueros y su institucionalidad. Esos son los términos del diálogo. Hasta allí llega. Meses después, Manini Ríos es sustituido en el Ministerio del Interior, discretamente Sanguinetti lo saca, es decir, en el momento de la crisis lo respalda, pero luego, cuando en la primera oportunidad que tiene, lo saca del ministerio porque evidentemente era una figura política inmanejable en el contexto de una transición tan compleja como la que se estaba desarrollando acá. En ese juego tan sutil que está haciendo Sanguinetti, en el cual por un lado está instituyendo la democracia nuevamente, en términos distintos a los que eran antes de la dictadura. Yo siempre cito el mismo ejemplo, no hay decreto de implantación de medidas de seguridad desde 1985 hasta el presente. Entre 1968 y 1973 siempre hubo medidas de seguridad. Entonces, en ese juego que está haciendo Sanguinetti, maneja el marco institucional dentro de los límites constitucionales y controla que no se le vaya ninguno, que no se le salga ninguno de esa línea. Por un momento Carlos Manini Ríos se le salió de esa línea, Sanguinetti lo respaldó, después de todo mantener la integridad del gobierno también es un juego político importante, pero en cuanto pudo lo descartó. Y a su vez también Gilberto Ríos y Luis Alberto Negro, Yamandu Fau, la gente que estaba más metida dentro del tema de la enseñanza en la oposición, también bajaron el perfil y también llevaron su discusión por otro lado.